tentación dentro del corazón, buscando mi destrucción. Se llama tentación. La guerra que hay en mí destruye mi sentir. Necesito distinguir al enemigo. Existe el bien y el mal, la prueba es final. Yo tengo que escoger cuál será la solución. Se ha vuelto una obsesión, urge una decisión. Yo tengo que saber qué hacer con la tentación. Oh Dios, ya no hay qué hacer. Mi Dios, ayúdame a vencer la tentación. Gracias sean dadas a Jesús, que venció. Mía es la victoria que ganó. Le ganaré la tentación. Encontré la solución. Mi Dios, me ayudaste a vencer. Me ayudaste a vencer la tentación. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de alabarte y glorificarte en esta noche. Reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada, que te necesitamos todos los días de nuestra vida. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro sanador y nuestro libertador. Ayúdanos, Señor, a seguir tu voluntad. Queremos ser luz en medio de las tinieblas. No queremos ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Ahora te rogamos que tomes control, que recibas con olor fragante la palabra que trae nuestro hermano Mario Polanco, que sea palabra de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea una realidad en sus vidas. Amén. Agradezco
a el Señor que concede que les pueda saludar nuevamente a través de esta alternativa electrónica. No olviden compartir con otras personas los links o enlaces que se les pasan cada noche. El tema de hoy: no nos dejes caer en tentación, basado en Mateo 6:13. La mayoría de ustedes tuvo, tiene o tendrá hijos pequeños. Uno de los grandes dilemas que en un momento dado la mayoría resolvimos fue que debíamos permitir ciertos riesgos con el objetivo que aprendieran. Notamos cuando empezaron a caminar que tambaleaban. Algunas veces caían y otras no. Así pasaron los días y el grado de dificultad era mayor. El objetivo de los riesgos o pruebas que permitimos, o inclusive algunos idearon, tenían un solo propósito y era beneficiar a los pequeños. Esperábamos que aprendieran. ¿Recuerdan el especial cuidado que hubo de tenerse con la llama de la estufa, con el calor de la plancha, con los tomacorrientes, etcétera? Todo eso fue emocionante y enseñó a los hijos y sirvió a los padres jóvenes a corregir y corregirse. Así está orientada la didáctica de Dios. Lo que permite que ocurra a sus hijos tiene un solo sentido: enseñarlos a bien vivir. Hoy estudiamos una de las peticiones incluidas en la oración modelo que tiene que ver con nosotros. La Biblia dice en Mateo 6:13: no permitas que cedamos ante la tentación. Nueva traducción viviente. La Nueva Versión Internacional dice: y no nos dejes caer en tentación. Biblia, el lenguaje sencillo: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Reina Valera: y no nos metas en tentación. Diferentes versiones y el sentido es siempre el mismo, aunque por el uso del idioma más actualizado es un tanto más accesible lo que nos dijo el Señor, lo que nos está diciendo el Señor. Hermanos, hay dificultad al interpretar esta petición, porque es cierto que Dios conduce a su pueblo, como en el caso de Abraham y de Cristo mismo, a circunstancias diseñadas para tentarlos o para probar la firmeza de su fe. Algunos consideran esta petición como una expresión humilde de nuestra desconfianza en nosotros mismos y como nuestro temor instintivo ante el peligro. Esto parece cierto, pero esta opinión parece demasiado débil, porque si buena parte de los seres humanos estuviéramos conscientes de la fragilidad de nuestra voluntad, la situación sería diferente para muchos. Se la debe entender como una oración para no ser inducidos o arrastrados por nuestra voluntad propia a la tentación. Recientemente se enseñó que hágase tu voluntad es la más grande petición que los hijos de Dios podemos presentarle. Pero hay que admitir con honestidad que hacer la voluntad de Dios es muy difícil, porque tal ruego se estrella a más de 100 kilómetros por hora con la voluntad de cada uno, y con sinceridad hay que decirlo: la inclinación del ser humano es hacer lo que quiere. Entonces, solamente aquellos que entregan su corazón a diario al Señor, que tienen como consigna hacer su voluntad, podrán ir avanzando por el camino estrecho que señaló Jesús. Lo dicho anteriormente es muy racional, ¿no les parece? Porque el someterse a Jesús no es una cuestión de sentimentalismo, sino de la razón que voluntariamente se somete a su señorío y le obedece. Me explico. El momento de la salvación es extraordinario. Dios le da vida a un muerto espiritual, lo hace oír, lo hace ver, lo hace caminar, le da un nuevo corazón. Pero el recién nacido debe aprender como un niño cuáles son las reglas del papá. ¿Qué debe hacer? Y entonces el conflicto entre lo que quiere y lo que debe hacer comienza. Por eso es importante que cada uno tengamos en mente que hemos de aceptar por fe las verdades de la palabra de Dios, pero que con la razón, o sea, el entendimiento, hemos de ponerlas por obra. Vamos a lo que dice la Escritura nuevamente: no permitas que cedamos ante la tentación. De ninguna manera la Escritura dice que Dios nos guía o impulsa
a la tentación con el objetivo de hacernos daño. Decir lo contrario es un fallido intento de apartar a Dios de su estado de perfección, que es su santidad. Es una falta de respeto lamentable. Es un pecado. Al creyente y otros que escuchan y que posiblemente no han rendido su corazón a Cristo Jesús, a los tales les digo, por favor, pongan atención, que lo que dice Dios tiene mucho sentido. Vivir como a Dios le agrada, o me gusta decirlo así, a la manera de Cristo, es lo que conviene. Decidirse por obedecerle resulta en muchos beneficios. Pero una vez se comienza a vivir para Dios, hay que tener mucho cuidado. Nadie puede saber tanto y decir que no le fallará a Dios. Hermanos, no hay que confiarse. Lamento decir que no importa cuán temprano y cuánto tiempo se dedique al estudio de la palabra, si no existe la voluntad o disposición de hacer lo que dice la palabra. Porque hay muchos lectores que caen más veces de las que recuerdan, y también hay muchos que caen menos habiendo leído menos. ¿Cuál es la diferencia? Algunos al leer guardan algo, es decir, lo esconden por ahí y evitan que la luz de Dios se ilumine y cuestione. Pero hay otros que dejan que la luz entre, ilumine y cuestione y hasta la obedecen. Lamento también decir que no importa cuán temprano y cuánto tiempo se dedique a la oración, si la consecuencia de tal tiempo no es haberle escuchado y haber hablado menos. En días anteriores se enseñó que a Dios no le interesan las palabrerías, que a Él le gustan, que a Él le agradan aquellos que responden como Samuel. Habla porque tu siervo oye. La única manera de estar seguros es no apartarse de Cristo. Por eso el Espíritu Santo, que nos conoce muy bien, le ordenó al apóstol Pablo que nos escribiera. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos caminar con una conciencia cierta de nuestra debilidad. Debemos evitar presumir que ya sabemos lo que hace falta para bien vivir. La expresión de algunos, ya estoy preparado, es en un sentido vanagloria. De lo único que puede estar seguro el creyente es del amor de Dios y su palabra. Dice el apóstol Pablo, mire que no caiga, como se dice por ahí, pilas, porque pueden caer. Es decir, el que está de pie y sabe que está de pie, el que se mantiene por la fe agradable a Dios, él evita hacer lo que no le agrada a Dios. Mire que no caiga de su posición en la iglesia, de su posición ante Dios. Nuestra seguridad en lo que toca a Dios consiste en la fe, en lo que toca a nosotros consiste en el temor para no caer. No malinterprete lo que dije al inicio, y lo reitero, no es la mucha oración ni la mucha lectura o estudio de la palabra, es sencillamente el sometimiento al Espíritu Santo lo que mantiene al creyente atento. Todo creyente debe estudiar con dedicación la bendita palabra y ponerla por obra. Debe orar incesantemente. Así, cada día irá teniendo más amistad con el Espíritu Santo y entenderá las señales de los tiempos y entenderá además que Dios no tienta a nadie. Lo dije al inicio, admitir que Dios planea poner a prueba a los suyos para hacerles daño es rebajar a Dios a un estado de imperfección como nosotros. Dios no cambia. Es el mismo desde siempre y por siempre. La voluntad desobediente es el problema fundamental. Fue lo que a Eva y a Adán los hizo caer en Edén. La serpiente solo fue astuta. Quienes le prestaron oído y despreciaron todo el jardín por un solo fruto fueron nuestros dos antepasados. La historia de la salvación es clara al respecto. El pueblo de Israel cayó una y otra vez y hasta despreciaron el gran regalo de Dios, nada menos que al Mesías, a nuestro Jesús. El mal uso de la libertad conduce a la muerte. Si usted, yo o cualquiera nos arriesgamos, si nos ponemos en peligro, si vemos lo que no debemos, si caminamos para donde no debemos, si pensamos lo que no debemos, entonces nos colocamos en una situación de peligro extremo. Eso dice Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entiéndanse bien, lo hemos oído, se ha enseñado muchas veces, cada uno de nosotros mete la pata porque quiere. El enemigo solo propone, de cada uno depende ponerle atención, creerle o decir, voy a probar. O como dicen en otro país, ¿qué tanto es tantito? O como se dice por aquí, nada más un poquito. Por probar hay muchos presos, muchos que están sin vida, muchos hombres y mujeres con hijos no amados, y la lista de las consecuencias es bien larga. El creyente que voluntariamente dice, voy a intentarlo, y si me equivoco puedo pedir perdón, debo decirle que seguramente Dios le perdonará, pero que será objeto de disciplina, y a nadie le gusta de la disciplina, y además el pecado viene con consecuencias. Hermanos, basta ya de darle tanto crédito al enemigo, basta de decir a cada rato, el diablo, el diablo. Hay que ser responsables. Repito, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Porque si un creyente hace suya la voluntad de Dios, puede hacer lo que quiera, puede decirle a sus pensamientos equivocados que ha decidido agradar a Dios. Puede ver para dónde conviene, puede caminar a donde debe, puede hablar de lo que debe, y aún así debe estar muy consciente que Dios está muy, pero muy atento a los suyos. Porque Dios ayuda a no caer ante la tentación. Al momento, debe estar claro que es un asunto de responsabilidad entre los seres humanos y Dios. Sí que es un asunto de responsabilidad. Él garantiza que estará con nosotros siempre. Debemos ser obedientes y obrar sabiamente. Es enternecedor lo siguiente. Y ustedes conocen la historia, todos la conocemos. Se nos narra en el Evangelio de Lucas. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Eso le dijo Jesús. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pero Jesús respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Hasta aquí lo que dice la palabra de Dios. ¿Notan, hermanos? Pedro no puso atención suficiente. El Señor Jesús le dijo, he rogado en oración por ti, y Pedro le respondió, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Es decir, no puso atención. Va de nuevo, caer en tentación es un asunto de irresponsabilidad en el creyente, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, eso nos dice el apóstol Pablo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, Dios garantiza que dará la salida, pero es claro que la salida la verán aquellos que mantienen en mente que apartados de Él nada pueden hacer. Aquellos que huyen como José del pecado a toda prisa. Hermanos, hermanas, jóvenes, niños, vamos a la conclusión. No hay que confiarse. Dios no tienta a nadie. Dios ayuda a no caer ante la tentación. Así se puede resumir en pocas palabras una de las peticiones del Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, porque nosotros bien lo sabemos, que el Señor no quiere que nadie se pierda. La tentación no está diseñada o permitida para hacernos caer, sino para hacernos más fuertes y mejores personas. No para hacernos pecadores, sino para hacernos buenos. Entonces, la petición podría entenderse así. Haznos un camino para escapar, para que podamos ser más que vencedores a través de tu amor sobre el pecado y todas las consecuencias del mismo.
quien sinceramente buscó el perdón de sus pecados pasados, lo recibió y tiene la seguridad del perdón. Entonces se esforzará por evitar el cometerlos nuevamente. Al mismo tiempo, debe ser consciente de que queriendo hacer el bien, el mal está en él. Y no debe olvidar que en Cristo somos más que vencedores. Mis hermanos, sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Confiemos en sus promesas, busquémoslo incesantemente, sigamos en la labor de evangelismo por medios electrónicos, no dejemos de interceder por Guatemala y el mundo. Dios les bendice, cuídense, no visiten, no reciban visitas, si les es posible, si salen a la calle, cuídense mucho, por favor. Dios les bendice. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pido que no te apartes de nosotros, que tu presencia permanezca con cada uno de mis hermanos. Tú conoces nuestras debilidades y es por eso que te pedimos, Señor, que no nos pongas pruebas de las cuales no podamos soportar. Que si caemos en tentación, tú nos darás la salida, Padre, y esto nos servirá de crecimiento espiritual. Todo esto, Señor, te lo estamos suplicando en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.